Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí con mi compañera Ana. Hola, buenas a todos y a todas. Muchas gracias. Vemos que hay mucha gente en la sala. La verdad que es un gusto saber que sesiones como estas tienen como tanto tirón. Vamos a esperar, yo creo que, bueno, no, son y 34, vamos a empezar ya. Contaros un poco, porque vemos que en esta sala hay más gente aparte de lo que era, ¿no?, de las asistentes al curso. Esta sesión se enmarca dentro del curso de Violencia de Género en Contextos Humanitarios que organiza el IECA. Y bueno, considerábamos oportuno intentar entender, ¿no?, cómo en contextos de violencia de género hay otras cuestiones, ¿no?, que tienen que tenerse en cuenta, y como es este caso de la interseccionalidad. La lógica o la metodología, no escucho, dice una Estefanía. ¿El resto de gente me escucha? Entiendo que sí, porque si no habría más. Sí, escuchamos. Perfecto, gracias. Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, la lógica un poco de la sesión de hoy va a ser una sesión en donde vamos a empezar con con una aproximación conceptual sobre qué es la interseccionalidad y cómo hay que tenerla en cuenta, ¿no?, a la hora de trabajar en contextos de violencia de género, humanitarios principalmente, pero no solo. Y luego lo que os proponemos es que hemos preparado un pequeño estudio de caso, una breve página para que leáis y poder generar un debate, ¿no?, sobre un poco qué es lo que creéis que deberían, bueno, como pequeñas lecciones aprendidas o buenas prácticas, ¿no?, que podamos extraer de este caso. Está pensado sobre todo, bueno, pues para enmarcarlo en lo que os decía, dentro del curso de violencia de género en contextos humanitarios, pero creemos que puede ser de gran utilidad para el resto de las asistentes. Empezamos por tratar de definir qué es la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad es un concepto que recientemente, ¿no?, cada vez lo oímos más, cada vez está más en espacios de discusión, de toma de decisiones, pero ¿qué se entiende, ¿no?, realmente por interseccionalidad? El concepto de interseccionalidad fue acuñado por primera vez por la activista y feminista negra Kimberlé Crenshaw en 1989. Y en donde la autora propuso que la interseccionalidad era una herramienta para contextualizar las formas específicas en las que las mujeres afroamericanas eran objeto de discriminación, tanto sexual como racial, ¿no?, entendiendo que las barreras a las que se enfrentaban en el momento, ¿no?, de salir salir al espacio público no solo se debían a cuestiones derivadas, ¿no?, del sexo o del género, sino también a cuestiones derivadas de esa procedencia, ¿no?, de ese componente racial. Argumentó la autora que los marcos existentes no reconocían que las experiencias de desigualdad de las mujeres negras se producían en la intersección del racismo y del sexismo, que los sistemas que se habían desarrollado para desafiar el sexismo se habían construido en torno a las mujeres blancas y que los que se habían desarrollado para desafiar el racismo se habían diseñado en torno a los hombres negros, ¿no? Entonces, lo que pone de manifiesto esta autora es como, pues eso, no es lo mismo ser una mujer blanca que un hombre negro, ¿no? Existen las realidades de ser mujer y negra, en donde, pues obviamente las distintas opresiones a las que se ven sometidas van a ser completamente distintas, ¿no? Desde entonces, el término interseccionalidad se ha utilizado para entender las experiencias de las mujeres en la intersección de una serie de opresiones simultáneas que incluyen, ¿vale?, pero que no se limitan, porque hay muchas más de ellas dependiendo del contexto, a raza, clase,
casta, género, etnia, sexualidad, ¿no? Todos los espacios, pues ahora de los colectivos SOGI, discapacidad, nacionalidad, estatus migratorio, si estamos hablando de contextos migratorios o de refugio o desplazamientos internos, ¿no? Ubicación geográfica también, si estamos hablando de pues, centros urbanos o centros rurales, religión, ideología política. En función del contexto hay distintos espacios, ¿no? Hay distintos conceptos de opresión. Lo que es importante es entender que la interseccionalidad como una herramienta analítica y también como un método de praxis, ¿no? Entendiendo que también sirve para la programación, para el diseño estratégico, para el diseño de políticas, lo que viene es a poner en tela de juicio la idea de igualdad. Es decir, que no todas las mujeres navegan por la misma versión de feminidad, ¿vale? Y al hacerlo hay que tener en cuenta que las mujeres nos encontramos en distintas situaciones que enfrentamos, ¿no? Que se enfrentan a ese paradigma de la desigualdad de distintas maneras. Por eso la interseccionalidad es un concepto que nos permite comprender y analizar la manera en la que los múltiples factores de identidad, ¿no? Lo que hablábamos, el género, el hecho de ser una persona con capacidades específicas, la edad, la situación económica, la procedencia, ¿no? Toda esa serie de cuestiones se van combinando e interactúan para crear experiencias y situaciones específicas de discriminación o de privilegio, ¿vale? Así como ventajas y desventajas específicas dentro del contexto. Por ejemplo, una mujer con una discapacidad o con unas capacidades específicas puede sufrir discriminación no solo por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser, ¿no? Por el hecho de tener unas capacidades especiales, sino por la combinación de estos dos factores, ¿vale? Lo que es importante es entender que a la hora de trabajar, ¿no? Por situar una agenda de igualdad, una agenda de lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, estos factores no es que uno va detrás de otro, ¿no? No es el hecho de ser mujer y además tener capacidades específicas, sino que esos factores de discriminación se van creando, se van interactuando de manera inseparable, creando un espacio, ¿no? Creando una forma específica de discriminación. Y esa es la clave a la hora de entender cómo la interseccionalidad trabaja. ¿Qué tiene que ver, ¿no? Si nos planteamos, ¿qué tiene que ver la interseccionalidad con la violencia contra las mujeres y las niñas? Permitidme que hable en este caso de violencia contra las mujeres y las niñas porque consideramos que hablar de violencia de género, violencia basada en género, cuando estamos analizando enfoques o conceptos de interseccionalidad, como que chirría un poco, ¿no? Porque lo que estamos presentando es que precisamente se dan casos de violencia no solo por cuestiones, por atributos, por normas, ¿no? Por construcciones de género, sino por esa intersección, ¿no? De todas esas cuestiones en las que estaba mencionando. Entonces, todo esto para mencionar que el enfoque interseccional dentro de la violencia contra las mujeres y las niñas incluye una consideración de donde se cruza el género con otras desigualdades, con otras opresiones, ¿vale? Que pueden ser, bueno, sexualidad, identidad de género, etnia, lo que estábamos hablando, ¿no? Y entonces estas desigualdades y opresiones se entrecruzan para producir experiencias únicas de violencia. ¿Vale? Al comprender las diferentes formas en las que se perpetra y se experimenta la violencia, una praxis interseccional puede diseñar y desarrollar respuestas adecuadas y específicas para cada contexto a la hora de abordar la violencia contra las mujeres. Y esto es importante a la hora ¿no? de entender cómo cuando estamos diseñando programas o proyectos específicos, intervenciones específicas de lucha contra la violencia, el enfoque interseccional lo que nos permite es entender mejor cuál es el contexto, ¿no? de esta violencia, cuáles son los elementos que han llevado a producirse esta violencia y, por ende, cuáles son los elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar esa programación, ¿no? Es importante señalar que en este marco de análisis interseccional no existe una jerarquía de desigualdad y opresión para las mujeres, ¿vale? Es decir, que nosotros cuando estamos trabajando con un enfoque interseccional en la lucha contra la violencia, no podemos obligar a las mujeres o podemos, no es tanto igual obligar, ¿no? Pero no podemos como tratar de hacer que las mujeres elijan
cuál es la primera opresión, ¿no? ¿Qué opresión? ¿Por qué usted está en esta situación de violencia? ¿Por qué es? ¿Por ser mujer? ¿Por ser lesbiana? ¿Por ser discapacitada? No, no, es que la violencia se da por el combo, ¿no? De todas esas identidades a las que nos vemos sometidos. Lo que es clave es entender que estos enfoques interseccionales en la violencia, ¿no? de la violencia contra las mujeres, reconocen que todas las opresiones existen simultáneamente y que las categorías de opresión se construyen mutuamente para crear experiencias únicas de violencia contra las mujeres y las niñas. Y os doy un ejemplo. Una mujer romaní discapacitada que vive, por ejemplo, en los Balcanes, ¿no? En una zona occidental de los Balcanes y que experiencia, o sea, ¿no? En este contexto, va a experimentar sexismo, va a experimentar racismo por el hecho de ser romaní en un contexto, ¿no? No va a experimentar discriminación probablemente por cuestiones de pobreza, ¿vale? Bueno, porque ya sabemos un poco cuál es la situación de las comunidades romaníes. Entonces, todos estos, ¿no? estos ejes, o sea, sexismo, el hecho de que es discapacitada, el racismo, la pobreza, se van a combinar para producir una experiencia particular de violencia y opresión. La clave es que dentro de la programación interseccional sobre la violencia contra las mujeres, lo que pretende analizar esta, vamos a llamarla esta herramienta o esta forma, este enfoque de analizar o de entender, ¿no? cuál es el contexto, nos permite identificar intencionadamente, porque esta es la clave, intencionadamente, cuáles son los valores, las normas sociales, las relaciones de poder que sustentan estas desigualdades y la violencia, ¿vale? Incluida la violencia de género, pero no solo, por lo que os decía, porque la violencia en este caso probablemente no solo se dé por motivos de género, ¿no? de esas construcciones sociales de género, sino que se van dando por un cúmulo de factores. Esta programación interseccional lo que nos va a permitir es reflexionar sobre los factores de identidad individuales y comprender cómo influyen en la percepción de las necesidades, ¿vale? De las necesidades de la población con la que queremos trabajar. Y así tratar de llegar a más personas, ¿no? que nuestro impacto de nuestras intervenciones sea más amplio y, por tanto, incluir esas necesidades específicas en nuestros, ¿no? nuestros programas, proyectos, intervenciones. Entonces, esa es una de las claves. Las supervivientes de violencia de género suelen enfrentarse a una combinación, ¿no? de varios sistemas de opresión en relación con múltiples identidades. Y es lo que hablábamos un poco del caso de la mujer romaní, pero si tomamos, por ejemplo, una superviviente de violencia de género extranjera que tiene una discapacidad y que en este caso pertenece a una comunidad LGTBIQ+, esta persona va a experimentar, dependiendo del contexto, una vez más, racismo, homofobia, ¿no? Y es así donde, si tenemos en cuenta esa programación interseccional de la violencia de género, ¿no? Esto nos va a permitir abordar los factores claves de esta discriminación, su influencia en el riesgo de sufrir violencia, ¿no? Como el hecho de que esta persona es de la comunidad LGTBIQ+, que es con discapacidad, que es como todos esos factores van a influir en la posibilidad de que esta persona sufra violencia, ¿no? Las políticas y las prácticas que tratan de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, pero que solo están dispuestas a abordar, ¿no? por ejemplo, la experiencia de la violencia doméstica, pero no la violencia sexual, o el tema de la discapacidad como el acoso callejero por motivos raciales, no abordan de manera integral la violencia que sufren estas personas, ¿no? Y además, estas políticas y la legislación que solo reconocen la necesidad de apoyar a las supervivientes de la violencia doméstica, no van a garantizar si existen disposiciones para apoyar a esta supervivencia, a estas supervivientes de otras formas de abuso que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, ¿no? pertenecientes a minorías, como puede ser el matrimonio precoz o el matrimonio forzado. ¿Vale? Obviamente esto entraría en una
en el no cumplimiento, ¿no?, de ciertos artículos del Convenio de Estambul, que en concreto del artículo 4.3, que ahora mismo no es el caso, pero sí que es importante tener en cuenta que además desde la normativa, ¿no?, desde el marco institucional que promueve como la lucha contra la violencia de género, contra la violencia de las mujeres, sí que haya ese reconocimiento de que esas distintas dimensiones de opresión tienen que ser tomadas en cuenta. Como señala la exrelatora especial de la ONU, Rashida Manjoo, la falta de atención a la interseccionalidad no solo impide a los responsables políticos evaluar las desigualdades entre hombres y mujeres, sino que también les impide evaluar cómo experimentan la discriminación y la violencia de las mujeres que se encuentran en posiciones diferentes, ¿vale? Yo creo que es una cita que refleja muy bien, ¿no?, que la violencia va a depender de las condiciones materiales, los atributos individuales y las ubicaciones sociales de las mujeres, ¿no? Y es por ello que es clave adoptar ese enfoque holístico que aborde la discriminación y la marginación sistémica, ¿no? Todos esos elementos contextuales, sí. Ha habido casos en donde se ha ido como un poco confundiendo o mal usando de manera distinta, ¿no?, la interseccionalidad o la discriminación múltiple. Hay que entender que si bien la discriminación múltiple se refiere, ¿no?, a las diversas desigualdades a las que se enfrentan las mujeres debido a sus múltiples identidades basadas en la raza, la etnia, ¿no?, pues, la discapacidad, el estatus migratorio, es importante comprender que las opresiones a las que se enfrentan las mujeres debido a esas múltiples identidades permiten ver cómo, aplicando un enfoque de interseccionalidad, somos capaces de entender cómo esas opresiones no pueden dejar de entenderse, ¿no?, dentro de un marco aditivo, o sea, que es una más la otra, sino que han de entenderse de una manera como conjunta, ¿no? Es lo que decía, agrupada. Perdón, os voy a pedir que porfa apaguéis vuestra cámara y el micro. Sí, gracias. Gracias. Y otro ejemplo, ¿no?, tomando el ejemplo de las mujeres romaníes, la comprensión de que este colectivo de mujeres se enfrentan a múltiples marginaciones basadas en su identidad no garantiza necesariamente que los servicios de lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas respondan de forma adecuada y contextualizada a las necesidades interseccionales de las mujeres romaníes, ¿no? Una comprensión interseccional de las múltiples marginaciones a las que se ven sometidas las mujeres romaníes llevaría a diseñar un servicio que satisfaga específicamente esas necesidades recíprocamente construidas, y por lo general estos servicios estarían diseñados por las propias mujeres romaníes, ¿vale? O como mínimo, igual no tanto por ellas solo, sino diseñadas en estrecha relación, ¿vale?, en estrecha colaboración con ellas, con el fin de incluir respuestas adecuadas a esas opresiones cruzadas a las que se enfrenten las mujeres. O sea, esa manera de entender cómo de manera holística, ¿no?, este enfoque holístico del que hablábamos es clave para hacer caso, o sea, para atender, ¿no?, a esta interseccionalidad de factores que influyen en el caso de la violencia contra las mujeres. Para abordar de forma significativa la violencia que sufren las mujeres y las niñas, es fundamental que los servicios de lucha contra la violencia comprendan que las desigualdades entrecruzadas no solo definen las experiencias específicas de violencia, ¿no?, entendidas como esa discriminación múltiple, sino que los servicios de lucha contra la violencia deben diseñarse de forma específica para que respondan a estas opresiones entrecruzadas, ¿vale? Y es eso, en vez de añadir como capas de discriminación, es entender que estas opresiones se entrecruzan, ¿vale? Y es por eso que para hacer frente a estas realidades, el objetivo ideal sería, ¿no?, que estas opresiones, ¿no?, que para hacer frente a estas opresiones se diseñaran unos servicios de atención, ¿no?, como
como multidimensional, ¿no? Para responder. Si desviamos un poco el foco, ¿no? Para comprender cómo las desigualdades interrelacionadas actúan, ¿no? En un contexto amplio de violencia contra las mujeres y las niñas, es necesario poner el foco en que tanto los donantes como las instituciones estatales y organizaciones dedicadas a la lucha contra la violencia comprendan que la violencia puede verse agravada por múltiples desigualdades, ¿vale? Estas múltiples desigualdades que se entrecruzan y por un contexto más amplio de exclusión social y marginación. Por tanto, hacer frente a las barreras significativas como la pobreza, la discriminación, la inseguridad de la vivienda o la falta de acceso a la educación es un componente necesario, clave para trabajar con víctimas de violencia. ¿Vale? Es entenderlo todo desde un punto un poco más amplio, ¿no? A la pregunta, ¿no? Entonces, vale, entendemos qué es la interseccionalidad, por qué los actores tienen que tener en cuenta, ¿no? La multidimensionalidad o el enfoque holístico, ¿no? De los factores que actúan o que impactan en el riesgo de que las mujeres y las niñas sufran violencia. Pero si nos planteamos la pregunta de cómo podemos mejorar los programas de prevención y respuesta a la violencia de género, adoptando un enfoque un enfoque interseccional, perdón, la respuesta yo creo que es que sin esa comprensión, ¿no? Y el uso intencionado de la interseccionalidad, los actores formales e informales de la violencia, ¿no? de lucha contra la violencia de género, van a diseñar o van a diseñar y poner en práctica intervenciones que casi podrían perpetuar los sistemas de poder, ¿no? Y opresión, esos relacionados, ¿no? con los distintos ejes, ¿no? de opresión, la edad, el sexo, el ser discapacitada o con capacidades especiales o no, la raza. Entonces, esto sí es verdad que no suele ocurrir deliberadamente, perdón, sino por la falta de un enfoque interseccional en el diseño de los programas. Es algo que tenemos que abogar porque cada vez más este enfoque se tenga en cuenta, ¿no? Utilizando el enfoque interseccional, o mejor dicho, ¿cómo vamos a incluir el enfoque interseccional en la programación de la violencia de género? ¿No? Pues para empezar habría que cuestionar nuestros prejuicios, ¿vale? Nuestras creencias, las suposiciones sobre las personas a las que el programa quiere llegar, sus experiencias y sus necesidades. Ya que estos sesgos y prejuicios pueden, por ejemplo, afectar a nuestra capacidad para identificar a las personas más expuestas o incluso influir negativamente en nuestra actitud cuando trabajamos con un superviviente de violencia de género. Este proceso de autorreflexión comienza cuestionando nuestros propios factores de identidad, ¿vale? Nuestros privilegios y desventajas derivadas de estos factores, así como la diversidad de los miembros de nuestra organización o equipo del programa. Esto es algo que se tiene que hacer a internos, ¿no? En el ámbito interno. Hay que cuestionar todos y cada uno de nuestros sesgos y prejuicios influidos por nuestras identidades, nuestra pertenencia a grupos, nuestras experiencias vitales, ¿no? O sea, esto es clave. También hay que pensar en los destinatarios de un programa de lucha contra la violencia como grupos objetivos. Perdón, hay que evitar pensar como grupos objetivos. No son grupos homogéneos. Hay que dejar de pensar de las mujeres, los jóvenes, mujeres con discapacidad, porque no es un grupo homogéneo, ¿vale? Los grupos objetivos de las intervenciones han de definirse en función de los factores de esta identidad, ¿no? De factores de identidad discriminatorios y de ese análisis interseccional. Es importante llevar a cabo esos análisis para entender bien cuáles son todos esos elementos que hacen que una persona se vea sometida a un alto nivel o a un alto riesgo de violencia, no solo por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de, ¿no? Pues todos estos sectores. Entonces, ese análisis interseccional es clave. Además, hay que considerar también las relaciones e intersecciones entre los factores de identidad, ¿vale? En ese análisis, ¿no? Comprender cómo en un entorno determinado las relaciones entre estos factores van a afectar de una forma, pero puede que en otro contexto distinto, ¿vale? Pues afecten de otra manera. Puede ser que ser miembro de la comunidad LGTBIQ+,
en determinados contextos pues no es igual un elemento muy, ¿no? Que genere, ¿no? un alto riesgo de sufrir violencia, pero en cambio hay en otros contextos en que puede ser la clave. Entonces hay que entender bien cómo esos factores van a ir influyendo en función del contexto. En la fase del diseño de la intervención hay que consultar, hay que implicar, hay que escuchar a las personas afectadas, ¿vale? Con las que el programa desea trabajar. Estas consultas deben ser realmente inclusivas y accesibles, ¿vale? Teniendo en cuenta las diferentes situaciones, pues, de discapacidad, de acceso, ¿no? De problemas en el lenguaje, o sea, de problemas en el lenguaje de traducción, de acceso a los recursos, ¿no? Entonces, de nivel educativo, bueno, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Además, hay que adoptar, o una de las recomendaciones es adoptar un enfoque feminista, ¿no? De la violencia de género y un enfoque centrado en el superviviente, ¿vale? Con una perspectiva interseccional. Es decir, que hay que comprender y aceptar sin juzgar el estado físico, psicológico, emocional, cultural, social de cada individuo, ¿vale? Y es en base a estos aspectos en donde hay que apoyar, ¿vale? Para que estos programas como que giren en torno, ¿no? Que se articulen en torno a ello. Algo clave es que necesitamos reflexionar sobre los datos que deben recopilarse. Ya sabéis que sin datos pareciera que no existen los casos, ¿no? O sea, que necesitamos muchos datos y que estos datos estén bien recopilados, que sean sensibles a la realidad con la que estamos trabajando, ¿no? Y que incluyan estas cuestiones de interseccionalidad para poder reflejar esa perspectiva, ¿no? Y que respeten el consentimiento. O sea, la clave de los datos es fundamental, ¿no? Sobre el que medir el logro de los resultados, sobre el que volver a programar intervenciones futuras. Entonces, esos datos tienen que estar bien formulados y que, sobre todo, sean sensibles, ¿no? A la situación de las personas con las que estamos trabajando. Y hay que trabajar en colaboración, ¿no? Durante las fases del programa con grupos comunitarios, ¿vale? Grupos que estén constituidos por personas interesadas, esa es la clave, ¿no? Siempre contar con la persona, con organizaciones de mujeres, con organizaciones de personas con discapacidad, con organizaciones de personas LGTBIQ+, con pueblos indígenas, bueno, con gente para que realmente nos aseguremos que esas necesidades específicas están siendo bien planteadas. Sé que sobre el papel como que pareciera, no sé si sencillo, ¿no? Pero como que pareciera que los pasos están bien claros. Por el trabajo que estamos realizando, os puedo decir que no, que el trabajo no es tan fácil. Hay distintas organizaciones humanitarias que están trabajando con un enfoque de interseccionalidad. Perdón. Entre ellas os quiero presentar el caso del CICR como actor humanitario, como uno de los actores humanitarios, ¿no? Por excelencia, que dentro de su trabajo para la Accountability for Affected Populations, en el marco de la rendición de cuentas para las personas afectadas, uno de los enfoques está centrado en las personas, ¿no? Tiene una programación específica sobre interseccionalidad y es uno de los componentes claves, ¿vale? Luego, si queréis, os podemos ir pasando los links porque os interesa, pero bueno, tan fácil como ir buscando en Google ICRC. Veréis que en inglés, más que intersectionality, muchos actores hablan de inclusive, de una programación inclusiva, ¿vale? Y este es el caso del CICR. El Islamic Relief también tiene un marco de interseccionalidad, ¿vale? Que ha desarrollado en base a 6 criterios, en donde habla de análisis, de asistencia adaptada, de atención a los efectos negativos, que es algo clave, de que se asegure la participación, ¿no? Lo que hablábamos al final de que hay que invitar a esas organizaciones a que participen para el diseño y la toma de decisiones. Deben haber una serie de normas mínimas para la protección de la infancia. Hay una serie, ¿no? Que también le podéis echar otro vistazo si os interesa. Y este es más
se refiere, no es tanto inclusive programming, sino es leave no one behind, ¿no? Como no dejar a nadie detrás. Y este enfoque es algo que usa tanto el Islamic Relief como el Fondo de Poblaciones, el UNFPA, también trabajan con ese enfoque de no dejar a nadie detrás. Y finalmente os proponía el caso de ECO, de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, que si bien está trabajando en el diseño todavía no hablan de una programación inclusiva, pero sí que están trabajando en una manera de, bueno, que por lo menos el personal sepa aplicar las herramientas que tienen de manera, pues eso, como decíamos antes, no de manera diferenciada, sino de manera integrada, ¿vale? ECO, por su parte, tiene una guía, porque no es una herramienta como tal, tiene una guía para la inclusión de las personas con discapacidad o con capacidades especiales, y el Gender Age Marker, que es su marcador de género-edad, que en base a 4 criterios muy fácil, pues bueno, es como que le permite traquear cuánto de las intervenciones financiadas por ECO han tenido en cuenta estos enfoques, ¿no? Veía que una de las compañeras aquí en el chat, si nos preguntabais si podíamos dejar los links, sí, los dejaremos, no hay ningún problema. Encantada, ahora mientras que pasemos a la segunda parte os los cuelgo. Lo que sí queríamos ahora era, bueno, abrir un poco para la discusión. Sé que, bueno, la temática es enorme. Con esta presentación lo que hemos querido es hacer una presentación casi, no es teórica, pero casi una justificación de por qué usar el enfoque de la interseccionalidad, ¿no? Cuando estamos trabajando con programas o con intervenciones de lucha contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres y las niñas. Y ahora sí que, si os parece, la segunda parte como de esta sesión, nos interesaba abrir el micro. Sé que hay muchas personas, pero creemos que puede ser un buen ejercicio. Os vamos a pasar un pequeño, es que ni me atrevería a llamarlo estudio de caso, porque es que es tan breve que es nada, es una descripción de una organización que trabaja con refugiadas. A ver, en el chat, sí, los enlaces del CICR, sí, mira, si podéis entrar en el chat, Álvaro acaba de publicar ahora mismo un enlace donde vais a tener el caso de CADAF, ¿vale? Si podéis pinchar ahí y leerlo, ¿vale? Veréis que nada, es un pequeño extracto de una fundación para la solidaridad de las mujeres con sede en Estambul, pero que trabajó principalmente con las mujeres refugiadas sirias. Nos interesaría que lo leyerais, es una cara, ¿vale? De hoja, y luego, bueno, pues intentar plantear una serie de preguntas sobre cómo creéis, ¿no? ¿Cuál creéis que es el valor, vamos a decir, el valor añadido, ¿no? El valor agregado de esta práctica de CADAF, de esta organización, tanto a nivel, vamos a decir, tanto a nivel programático, ¿no? Dentro del programa que describe, ¿no? En este pequeño extracto, tanto a nivel organizacional, como que nos parecen dos ejes que podemos, bueno, si podéis identificar como esos elementos de buenas prácticas, tanto en concreto con este proyecto programa y lo propio de la organización. Así que me callo por ahora, os damos nada, 5 minutos y abremos el micro a que por favor compartáis vuestras reflexiones y comentarios. María Eugenia, ya que has sido la primera en compartir, ¿querrías abrir el micro, la cámara y tratar bueno, de resaltar esa buena práctica o eso que crees que han hecho como de manera, ¿no?, más positiva en materia, o sea, siguiendo el enfoque de interseccionalidad? María Eugenia López.
Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos. Te Gracias. escuchamos. Perfecto. Ahí pongo la cámara. Bueno, nada, el texto me parece súper enriquecedor, me parece muy importante el acompañarlas desde algo tan básico como puede ser el tener un documento, algo que tal vez en la cotidianidad y en la naturalidad nos parece algo muy básico. Muchas veces hay que entender desde dónde vienen, cuáles fueron todos los traumas que sufrieron, cuáles son sus realidades, cuáles son sus derechos, cuáles son sus miedos. Hay mucho para hacer ese abordaje 360 de una persona que, nada, que ha sufrido tanto. Entonces, desde algo básico como hacerles eh, conocer sus derechos, hacerles entender o acercarles la idea de que puedan tener un DNI, acompañarlas desde la maternidad en cuidar a sus hijos para que puedan hacer tal vez algo básico como puede ser, no sé, yo digo ir a un mercado a comprar algo, aunque tal vez no tengan ni plata, pero digo, el volver a sentirse independientes, hay un montón de cosas para acompañarlos, para hacerlos ser persona, otra vez me refiero a persona con un DNI, con una identidad, el sentirse útiles, el entender que tienen un montón de traumas y acompañarlas, nada, humanamente, no solo el brindarles comida o un espacio para bañarse o un ambiente para que puedan simplemente estar y acompañarlas. Perdón, me extendí, pero me parece súper importante y el unir a turcos y sirios es nada, es maravilloso porque más allá de cuestiones políticas somos todos iguales, pero bueno, que se pueda hacer y que una organización lo haga es maravilloso. Muchas gracias. Gracias por A haberte todos. atrevido a ser la primera, además, que yo creo que siempre, a ver si hay un efecto dominó y hay más compañeras que quieran aportar algo. Buenísimo, gracias. A ti, María Eugenia. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que, a ver si mientras tanto alguien más se lanza, yo creo que es eso, el crear esos espacios, ¿no? Esos espacios de seguridad, esos espacios de confort, en donde al final lo que siempre decimos cuando trabajamos con violencia de género, no es tanto ir y buscar a las víctimas, ¿no? Es crear un espacio donde ellas se sientan seguras y de manera muy respetuosa, ¿no? Crear como esa esa empatía, ¿no? Para que la otra persona te cuente la experiencia por la que ha vivido, ¿no? Si además es una violencia sujeta a contextos de desplazamiento migratorias. Ala Kergout. Sí, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, y así aprovecho para saludar a Ana, que hace mucho tiempo que no veo cuando estábamos en MS juntos. Y bueno, aprovecho para compartir yo lo que he visto y lo que me ha parecido interesante del caso, ¿no? Primero bueno, yo valoro un enfoque como muy desde abajo, desde la proximidad, desde la escucha, desde la complicidad y no tanto esta mirada un poco superior que podemos llegar a tener a veces desde la institucionalidad, ¿no? A ver, cuéntame tú que te voy a ayudar. Y me parece que en ese sentido un enfoque muy valioso. Desde la demanda, ¿no? Que surge de las propias mujeres que construyen desde lo colectivo también y ahí también desde la cercanía. Veo un elemento que me parece muy interesante y que a veces perdemos también desde la institucionalidad, que es el activismo, ¿no? Porque se nota que estas mujeres de CADAF son verdaderas activistas que se juegan mucho en esto y yo creo que es algo que conviene preservar. Creo que, y al final efectivamente me parece interesante el trabajo que permite definir poco a poco las barreras, a las que se enfrentan las mujeres, cada una desde su individualidad y desde lo común también, y la idea de integración, de acercamiento entre los diferentes grupos que podrían ser opuestos de mujeres para valorizar lo común, lo que tienen en común y todo esto, es todo lo que me ha parecido interesante del caso. Gracias, Alan, y encantada de verte. Sí, gracias. Yo creo que ahí es uno de los elementos, ¿no? Que decía Ana, para empezar esa parte desde la comunidad, desde abajo, ¿no?
A ver, veo otra manito. ¿Cómo hago para verla? Aquí, psicólogo del programa. Hola. Ay. Sí. Hola. Buenos días, mucho Buenos gusto. días. Pienso que tenemos muchas ganas de participar en esta jornada porque es como, vino a bien porque es como esa retroalimentación que si bien nosotros hacemos en nuestro trabajo, pero es dar, como tú dices, ¿no? Tener esta herramienta analítica. Y que bien viene, porque al final cuando nosotras vamos a las comunidades, ya lleva Ay, te perdemos. una idea de lo que podemos hacer. ¿Hola? Sí, ahora, de las comunidades, sí, se ha entrecortado, Ok. pero te tenemos, sí. Sí, ya llevamos una idea de lo que queremos hacer o de lo que pensamos que necesitan estas mujeres cuando trabajamos con mujeres o niñas, pero al estar allí, al ser observadora, al ser empática, al escuchar las narrativas de las mujeres, de sus vivencias, entonces no, a veces parecieran cosas tan básicas como lo que muestras en este documento, pero como decía la otra compañera, que es tan necesario para ellas para volverse a sentir como sujetas, ¿no? Sujetas activas en sus comunidades, en sus familias. Entonces, qué bien que nos viniste a dar esta retroalimentación. Gracias, gracias, compañera. Sí, yo creo que es un poco, también es romper, ¿no? Con nuestros, y lo comentábamos en la primera parte, es romper con nuestros prejuicios, con con nuestras concepciones iniciales y generar un espacio en donde al final ellas puedan definir, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son sus necesidades? A ver, eso lo vemos mucho trabajando en entornos sociales, ¿no? O sea, el venir desde fuera a decir qué es lo que creemos que necesitan, yo creo que cada vez, por suerte, está más alejada de la praxis, ¿no? Pero en estos contextos en donde influyen como varios, ¿no? Esos ejes de opresión, de interseccionalidad, es importante tenerlos todos en cuenta, ¿no? Y que la intervención, ¿no? Que el programa, el diseño de la actividad que estemos tomando en cuenta, pues al final contemple, ¿no? Esta multidimensionalidad. ¿Quién más quiere comentar algo? Por favor. Carme. Hola, Hola. ¿qué tal? Muchas gracias, muy A ti. interesante y gracias por compartir el caso, muy interesante. Bueno, yo aportar no solamente que cuando he leído el caso me ha recordado mucho al enfoque de género basado en derechos humanos y, ¿no? Y justamente también por lo que han dicho las compañeras anteriormente, ¿no? Que sea desde abajo, que dejemos de hablar de, ¿no? de personas beneficiarias y hablemos de sujetos, ¿no? De titulares de derechos y un poco para cambiar esta mirada, ¿no? de como receptoras de ayuda y sino como, ¿no? Y que se proceso de empoderamiento. ¿Me oís? Sí, te hemos perdido un poquito, pero ya, algo pasa. Ahora os he perdido yo. Espera, que me muevo por la calle, ¿no? Que como este proceso de empoderamiento que se lee en el caso y que al final es el objetivo, el gran objetivo ¿no? de los proyectos y para dejar de hablar de personas beneficiarias y hablar... Tengo mala conexión, veo, ¿eh? Pero te hemos oído perfectamente, Carmen. Muchísimas gracias. Además, yo creo que es uno de los elementos de los que también hablabas del enfoque de derechos, ¿no? También cómo hablamos cuando, si aplicáramos a la cuestión de la interseccionalidad un enfoque de derechos, también deberíamos trabajar con los titulares de obligaciones, ¿no? Y también, y eso es por eso que yo os presentaba como un poco, sin ser titulares de obligaciones, pero cómo las organizaciones están trabajando, ¿no? O sea, algunas organizaciones están trabajando, no son tomadores de decisiones, pero sí es importante que
que desde abajo para arriba se vaya creando ese discurso, ¿no? Esa necesidad de cómo el enfoque debe ir más allá de atender a población, de que se nos metan a todas las mujeres en el mismo saco sin entender bien cuál es nuestra realidad, porque obviamente igual tú, Carmen, estás siendo víctima de, o sea, estás siendo víctima de violencia por un contexto totalmente distinto al mío, y el tuyo y el mío no tienen nada que ver, porque cada una viene, ¿no?, con su realidad. Entonces, al final, lo que nos permite esto es tomar una foto, una panorámica mucho más completa, mucho más útil casi, que nos permite luego Claro. una programación, ¿no?, y una intervención mucho más aplicada y mucho más como tailored, ¿no?, mucho más ajustada, hecha a medida, eso es, ajustada a lo que la población necesita, ¿no? Entonces, al final es solo un enriquecimiento, ¿no? Es entender que al contrario, que yo creo que cada vez vamos a más, y que si esto al final se convierte, ¿no?, en una realidad de que todos los actores trabajamos con un enfoque de interseccionalidad, probablemente no solo en el trabajo de violencia de género, hay muchas de vosotras que igual vienen de desarrollo, ¿no?, sin humanitaria ni violencia, o sea, en cuestiones de desarrollo también, ¿no?, que queremos promover la igualdad de género. Bueno, pues analicemos cuáles son esas dimensiones de discriminación por las cuales las mujeres, ¿no?, se benefician de distinta manera a los recursos o a los beneficios del desarrollo. O sea, que es algo que se aplica no solo a contextos humanitarios, ¿no?, que se puede aplicar también a contextos de desarrollo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final era como que anteriormente hablábamos siempre de mujer y justo ahora ya reivindicamos hablar de mujeres. ¿Y por qué? Porque las experiencias nunca son las mismas, ¿no? Y me ha encantado el ejemplo que has puesto de las mujeres del pueblo gitano. Gracias, Carmen. Gracias. Sara Baez, has puesto un texto, ¿no quieres abrir tu micro y tu... Es que está en la biblioteca perdón. y no puede abrir el micro, pero sí, que gracias. Vale, pues lo leo. También destacar la colaboración de grupos de organizaciones de organización humanitaria y organización feminista, que enriquece esa mirada múltiple. Otra cuestión es el foco en la accesibilidad a través de traductoras, por ejemplo, para que el idioma no sea una barrera. Y en definitiva, el trato cercano desde abajo, que ya se ha comentado, pero creo que es lo que permite identificar esas carencias concretas de las mujeres y niñas con las que se trabaja. Gracias, Sara, sobre todo por tomarte el tiempo de hacer esto en la biblioteca. Pero sí, yo creo que todo el tema de cuando hablamos, o sea, interseccionalidad permite entender eso, ¿no? De si estamos trabajando con una población X, usa traductores, ten esa sensibilidad cultural, ¿no?, que entienda cuál es la realidad, o que hay preguntas que se pueden hacer abiertamente o no, que hay horas en las que, o que hay prácticas que hay. Bueno, yo creo que todo el tema este es clave también, ¿no? Gracias, Sara. ¿Alguien más quiere? Nos quedan todavía unos minutitos antes de finalizar. Marga San Martín, por favor, acuda. Disculpad porque no puedo seguro que si pongo la cámara no me vais a escuchar. Entonces, Nada, simplemente te escuchamos algo estupendamente. quizá un pelín complementario a todo lo que se está diciendo, que estoy completamente en la misma línea. A mí sí que me ha llamado la atención algo que no siempre las organizaciones internacionales tenemos en cuenta, y es buscar esos aliados locales que en realidad nos facilitan el acceso al contexto. Y cómo también, como algo también a tener en cuenta, acabamos incluso haciéndonos protagonistas o asociando nuestra visibilidad cuando realmente esa vía de entrada fue a través de otros, y deberíamos también en esta coherencia de la interseccionalidad devolver el protagonismo a los beneficiarios y a los titulares de derechos y responsabilidades. Sí, Entonces, total. en este caso, viendo el texto, me llama la atención cómo se menciona claramente a lo largo de todo el texto la organización humanitaria, pero no tanto se hace mención ni de la organización feminista ni del aporte que como organización feminista o para su propio crecimiento a nivel nacional ha tenido el desarrollo de esta intervención, sino que parece que es un poco contar todo lo que como humanitarios han conseguido.
desde Turquía y no tanto cuál es el aporte sirio o incluso cómo su propia participación en el proyecto ha contribuido a su empoderamiento como organización feminista siria. Total. Totalmente. Muchas gracias, Marga, perdón. Evelyn Carrasco hace aquí un comentario. Compartes ahí una reflexión. No sé si la quieres compartir con todo el mundo. ¿Evelyn? No. Bueno, comentaba algo de... Es que tengo problemas con el micrófono, perfecto. Nada, comentaba Evelyn que la interseccionalidad o la imbricación de opresiones quiere superar el horizonte de la igualdad de género y las gafas violetas. Particularmente me preocupa que usando la interseccionalidad se siga en el marco del género y desarrollo. Claro, me hubiera gustado escucharte un poco más, ¿no? Porque creo que son cosas que no son completamente opuestas. Creo que trabajar por la igualdad de género, más allá del tema de las gafas violetas, que ha hecho mucho, que es un concepto, no sé si marketingiano, pero bueno, creo que no son conceptos totalmente distintos, ¿no? Creo que la interseccionalidad es un elemento clave en la agenda por por el trabajo, por la promoción de la igualdad de género. Y que se siga usando en el marco de género y desarrollo, me quedo ahí con ganas de saber más, pero bueno, una pena que tengas problemas con el micro. Gracias, Evelyn, en cualquier caso. No sé si hay igual la última intervención, ¿no? Creo que la sesión acaba en unos minutitos. Sí, estaba programada hasta las 4:30. Hasta las 4:30. Sí, no sé si alguien más, igual la última para cerrar esta sesión. Bueno, por nuestra parte, yo creo que el objetivo era ver cómo, y lo que comentaba, ¿no? En el marco del diploma, del curso de violencia de género en contextos humanitarios, al final es entender, ¿no? Es darnos más elementos, más enfoques, más incluso herramientas metodológicas para entender la realidad con la que estamos trabajando, alejarnos de esa visión de grupo heterogéneo, ¿no? De las mujeres necesitan esto y entender bueno, que el trabajo necesita contemplar variables mucho más complejas, que tienen que ser identificadas, que tienen que ser tomadas en cuenta, que tienen que crearse espacios para que estas personas ¿no? identifiquen sus necesidades y nada, esperemos que haya su interés. Os agradecemos vuestro tiempo, vuestros comentarios. Ahí veo una última pregunta. ¿Ante qué retos nos encontramos para abordar la interseccionalidad? Mira, yo creo, y lo digo yo personalmente, y con esto sí que cierro, yo creo que uno de los principales retos es que por ahora, en términos metodológicos, hay que seguir trabajando o adecuando las herramientas a las particularidades de cada organización. Personalmente, trabajando con un enfoque interseccional, eso es lo que yo me he encontrado, ¿no? Que en términos metodológicos hay que definir bien, ¿no? Cómo son esas herramientas que nos permiten, ¿no? Hacer ese análisis y identificar todas esas dimensiones, ¿no? Pero bueno, creo que quedaría para otra sesión nueva. Así que nada, gracias por vuestra disponibilidad, gracias por vuestra participación y espero que nos podamos ver en otro contexto. Gracias, que paséis un muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias.